Ingeniero Marco Troya, él es miembro de la Comisión de Fiscalización. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Me está oyendo? Sí, claramente, Jimmy. Buenos días. Un Perfecto. saludo a todos quienes están compartiendo el panel y a todos quienes escuchan esta entrevista. Gracias. Asambleísta, ¿cómo está marchando el tema del juicio político que ayer tuvo un elemento adicional? Al parecer, la comisión, pues que ha estado entregando información, se ocupó de la singularización del presunto delito de peculado y también se equivocaron en este tema y tuvo que ser corregido el documento. ¿Eso ya está en orden? Bueno, nosotros estamos en estos momentos en la etapa de presentación de pruebas y en estos momentos se está acogiendo, los interpelantes están acogiendo la resolución de la Corte Constitucional que establece la singularización de la prueba. Entonces, ayer estaban ya terminando de presentar los documentos respectivos y como usted lo manifestó, pues quedó en evidencia de alguna manera de que todavía se estaba incluyendo temas que no tienen nada que ver con la resolución y la disposición emanada por la Corte Constitucional. Entonces, en todo caso, se está cumpliendo la etapa en la cual estamos atravesando y tenemos tiempo toda esta semana para el día lunes ya iniciar con la nueva etapa que sería la práctica de las pruebas respectivas que Claro. presenten cada uno de este caso pues de los interpelantes y del interpelado. Ya, ¿cuál es el calendario que ustedes han establecido? ¿Cuándo, por ejemplo, correspondería empezar a receptar las declaraciones de cada una de las personas que sean citadas, convocadas? Y si al presidente de la República le toca al final o él solicita un día, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, estamos en estos momentos, reitero, en la etapa de presentación de pruebas. Estos plazos terminan el día domingo. El día Ujú. lunes estaríamos ya nosotros en lo que es la evacuación de las mismas. Por lo tanto, allí vendrán ya las pruebas de cargo, de descargo, las comparecencias respectivas. Tendremos 10 días. Posteriormente a eso, tendremos 10 días más para emitir el informe por parte de la comisión, para luego, pues, esto remitirlo al Pleno para que haga la convocatoria respectiva. Esos son los plazos y los tiempos. Reitero, en estos momentos estamos esperando que se singularicen las pruebas y el presidente tiene la facultad de asistir o no. En todo caso, ya lo ha manifestado, delegó a su representante, su procurador judicial, y nosotros en ese aspecto pues tenemos que ser respetuosos de la ley. Claro. A ver, en la parte final, cuando ya tenga que elaborarse el informe, mi duda es si es un solo informe o, como ocurre ocasionalmente, eh, puede haber un informe mayoría y minoría. Un solo informe, en ese informe tendrá que decir quién votó a favor, quién votó en contra. ¿Es así? Sí, tenemos, esto difiere un poco con los juicios políticos a nivel de otra índole, de Ujú. ministros, de contralores y todo, ¿no? Donde se podía manifestar informe de posiciones. Acá no, aquí debe remitirse un informe de la comisión, quienes, en este caso, la posición de cada uno de los miembros de la comisión, y eso pasa a debatirse al pleno de la Asamblea. Ya, ahora ese informe, sea cual fuera el resultado, de alguna manera es vinculante o solamente es una referencia que puede tomarla en cuenta o no el Pleno de la Asamblea. Es una referencia, ¿no? Pero sin duda es un juicio político y lo que observamos a nivel general es que más político que juicio, eso es lo preocupante, ¿no? Luego del dictamen de la Corte Constitucional, entrega la responsabilidad a la Comisión y luego al Parlamento, en este caso a la Asamblea, para que se analice la posición de cada uno de los miembros. Lo preocupante realmente es que se genera un precedente no adecuado y esa es la preocupación personal como ciudadano. ¿Por qué? Porque en estos momentos estaríamos hablando de que cuando no hay pruebas debidamente fundamentadas o pruebas contundentes, también puede manejarse un juicio político y esto puede generar un mal precedente histórico, porque de aquí en adelante existe una mayoría legislativa, existe de alguna manera indicios, así no sean contundentes, se remite a la Corte y luego puede generarse una desestabilidad democrática y eso no es saludable para la democracia ya bastante joven e Ujú. inmadura de parte de él. ¿Usted cree, asambleísta, que un juicio político es desestabilizar la democracia? ¿No es una figura constitucional que está observada, está contemplada tanto como, por ejemplo, la muerte cruzada?
No, no desestabiliza la democracia si tiene los elementos contundentes que se requieren y se demandan para un juicio político. Eso es indudable, ¿no? Entonces, lo que manifiesto es que deberían, por ejemplo, dentro de la presentación de las pruebas, se remitió 13 Ya, causales. Dentro de ya. las causales hubieron 30 documentos de soporte para las causales. De esos apenas 4 obedecen al tema de concusión perdón, al tema de peculado por omisión. Especulado. Entonces, eso en estos momentos está en evidencia. ¿Por qué? Porque los interpelantes están tratando de recabar recién las pruebas. No Ujú, así para las otras dos opciones. Las otras dos opciones tenían 26 pruebas. En ujú. todo caso, fueron desestimadas por la Corte. Yo pienso que es una responsabilidad que la asumimos como tal dentro de la comisión. Lo que aspiro de manera particular es de que se actúe con madurez, con objetividad, con sensatez, que esperemos que las pruebas lleguen para poder tener un criterio un poco más claro. Es decir, a partir de la próxima semana, cuando podamos escuchar a los interpelantes, a los interpelados, las pruebas de cargo, de descargo, allí pienso que ya podemos tener elementos de juicio más claros. Pero por ahora, como comisión, estamos ya recabando todos los elementos respectivos y durante las próximas semanas tendremos ante el país ya un informe respectivo. Ya, pero ahora, en este momento que estamos hablando, al asambleísta Troya le parece que todavía no hay las suficientes pruebas como para procesar políticamente por peculado del presidente. Eso entendí. Con las pruebas que tengo, las pruebas que de alguna manera son de dominio público, establece, por ejemplo, ahora último, que ni siquiera existe un contrato, o sea, no existe un contrato. El único contrato que existe entre Flopec y Amazonas Tanker es del gobierno anterior. Uno, dos. Existe un informe emitido por la Comisión de Régimen Económico, suscrito inclusive por una de las interpelantes, la compañera colega sanista Mireya Pazmiño, que en la conclusión 15 establece con claridad, reconoce que luego de un análisis de riesgo, califica de riesgo extremo la rescisión unilateral, es decir, que la comisión recomienda que no se rescinda el contrato. Eso se contrapone con lo que sería una de las evidencias o una de las causales para acusar al presidente de la República. Luego, establece también en las conclusiones que Flopec está siendo competitiva en el mercado, por lo que en síntesis recomienda que se continúe con el contrato y la relación comercial existente. Es decir, allí existen documentos y luego algo que es importante y que, bueno, yo soy ingeniero, no abogado, por eso yo siempre digo que los números no mienten. Entonces, cuando se establece un análisis de los últimos 5 periodos, de los estados financieros de los últimos 5 años, se determina que recién en el año 2022 hay una utilidad que supera en un 300% al año de mayor utilidad en los últimos 5, que es en el 2019. Es decir, en el 2018 se pierde 28 millones, en el 2019 se gana 50, en el 2020 se pierde 11, en el 2021 se pierde 13, en el 2022 se gana 180. Entonces, cuando un ingeniero o un economista escucha o ve esa información, dice, bueno, ¿dónde realmente estuvo el problema? ¿Antes o después? Lo que al menos evidencia es que durante el año 2022, luego de la renegociación recomendada por la Contraloría General del Estado, se determina un ingreso significativo comparado con los años anteriores. Entonces, la Contraloría emite examen del año 2020. Quienes estamos en el sector público tenemos claro de que la Contraloría emite sus dictámenes y tiene sanciones de carácter administrativa, civiles, penales y las recomendaciones. Y en este caso la Contraloría recomienda 13 observaciones, se acogen las 13 y luego de eso se determina con tranquilidad en números que se ha incrementado sustancialmente la utilidad para el Estado. En todo caso, estos son los elementos con los que yo cuento, con los que contamos la mayoría de los comisionados. Ahora hay que esperar con las nuevas pruebas solicitadas por parte de los asambleístas, de los interpelantes, si existen allí otros elementos de juicio que podamos analizar y luego evidenciar que de alguna forma sí se afectó al país o si de alguna forma sí se incurrió
en el delito de omisión por peculado. Pero hasta mientras, con las documentaciones que existen, particularmente considero que no existen todavía los sustentos necesarios para que se determine lo manifestado en este caso por la Corte Constitucional. Asambleísta, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buenos días. Asambleísta, pero no necesariamente cuando se tiene utilidades no quiere decir que no haya peculado, porque ha habido casos de empresas en donde han tenido utilidades, pero se ha denunciado malversación de fondos. Así que yo creo que a lo mejor lo del contrato podría ser algo fuerte, pero decir que no hubo peculado porque hubo ganancias o hubo utilidades, como que no se sostiene. Eso también es lo que se debe evidenciar durante el proceso de juicio. Por eso he manifestado que me remito a las pruebas que se tienen en estos momentos. Ahora, a partir de la próxima semana, cuando ya se escuche las correspondientes deliberaciones, se puede cambiar de criterio, es indudable. Si ¿Usted podría cambiar de criterio, asambleísta? ¿Usted podría cambiar de criterio, cambiar del no por el sí a favor del juicio político? Las pruebas deben evidenciar que se incurrió en un incumplimiento, porque nosotros, si queremos ser objetivos, debemos justamente soportarnos a eso. Pero en estos momentos las pruebas que tenemos están evidenciando otra cosa. Entonces, mientras no se evidencie algo diferente, lo que percibo es que se está manejando estrictamente desde el punto de vista político, que más allá de un tema de una resolución de la Corte Constitucional, donde nos obliga a actuar en derecho, lo que estamos viendo es que se está haciendo una evaluación a la gestión gubernamental. Y eso es indudable, que nadie está contento con la gestión gubernamental, pues. Es indudable que estamos preocupados por la inseguridad, por la falta de atención, eso es indudable. Pero a nosotros nos restringen a analizar una resolución en base a datos, documentos, contratos, a documentos de soporte reales. Entonces, ahora si vamos a evaluar la gestión, eso es otra cosa. Pero yo quiero tratar de que no se pierda objetividad y se evalúe estrictamente lo que nos dispone la Corte Constitucional. Asambleísta, ¿se están ofreciendo cargos públicos, ministerios, direcciones de hospitales, direcciones distritales de ministerios, contratos en la Asamblea por los votos? Pues particularmente no he tenido conocimiento de eso, pero lo que sí tengo claro es que para mí la política es el arte del diálogo, el acuerdo, el consenso, el respeto a las ideas y no se las comparta. Entonces, si se llega a mantener acuerdos de gobernabilidad, incluso que sería hasta saludable para el país, yo no entiendo por qué se quiere satanizar algún tipo de acuerdos. Si tú vas en gobiernos parlamentarios, si no se llegan a acuerdos no se puede gobernar y nombrar presidente de la República. No hace mucho tiempo en España pasaron semanas, meses sin poder llegar a un acuerdo. Entonces, y en gobiernos de alta representatividad, en Alemania pasó algo similar. Recuerdo que Angela Merkel tuvo que llegar a un acuerdo con el Partido Verde para poder darle gobernabilidad al país. O sea, lo que pasa es que se quiere satanizar. Por un lado, que no se gobierne, y por otro lado, que no se hagan acuerdos. Bueno, pues, yo lo que pienso es que los ciudadanos de bien deberían tratar de poner ciertas posiciones de carácter visceral y tratar de orientar un gobierno que de pronto carece de eso, o de pronto faltan cuadros. Entonces, tenemos el soporte necesario para poder sacar adelante y superar este inconveniente. Pero si el juicio político tiene causales, ahí está uno de los mecanismos. Pero si no hay las causales, busquemos la posibilidad de sacar adelante el país. Esa es actuar con responsabilidad. Los acuerdos se dan en todo nivel, se dan en todo nivel de administración, se dan en los cabildos locales, se dan en los cabildos provinciales, se dan a nivel nacional, y a veces se quiere satanizar un acuerdo. Yo no pienso usted desmiente que junto con el señor Gruber Zambrano, Francisco León, con Washington Varela, ustedes son las personas que están negociando con los bloques para lo del juicio político. Particularmente una relación muy cordial con muchísimos de los asambleístas. Y alguien puede manifestar si en algún momento he hablado de otra cosa que no sea estrictamente temas políticos, temas que nos preocupan a todos. ¿Cómo buscar alternativa de solución? ¿Cómo se reforma el COIB en ciertas causales? ¿Cómo se reforman? Pero específicamente usted está negociando, conversando con los bloques con respecto a los votos para el juicio político. Yo no he conversado con nadie en particular sobre esos temas. Hay muchas cosas de qué conversar y sobre todo la principal preocupación, que es la seguridad. Otra de las preocupaciones que mantenemos es justamente cuál es el desenlace del juicio político. Perfecto. De ahí para allá, yo no soy el vocero oficial, no tengo relaciones ni tengo la capacidad de poder disponer o de poder manifestar a alguien una posición u otra para poder llegar a un acuerdo de alguna forma de carácter político. Perfecto. La última de parte. No he conversado con ningún colega asambleísta que no sea estrictamente de temas
que nos competen a nuestra responsabilidad legislativa. La última de mi parte, el gobierno en las negociaciones consigue bloquear el juicio político, no se llegan a los 92 votos. ¿Qué sucede después? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Va a tener gobernabilidad? ¿Usted cree que Guillermo Lasso va a poder gobernar? Lo veo complicado, Omar. Y te voy a dar lo que considero. O sea, vamos a suponer un escenario. No se supera el juicio político. Otro escenario, se supera el juicio político. Para mí debe generarse una crisis de gabinete que permita dar muestras claras de un cambio, porque el país está demandando eso con urgencia. O sea, una crisis de gabinete donde no se habla de negociaciones políticas, se habla de acuerdos para poder sacar adelante el país. Eso significa tratar de llamar a participar a los mejores hombres, las mejores mujeres, a gente con experiencia, con capacidad, y que ayuden a superar este escollo tan grave que nos está poniendo a todos con una preocupación que no habíamos vivido en años anteriores. Entonces, por eso a veces yo no hablo de negociaciones políticas, no, yo hablo de acuerdos. Entonces, porque el país necesita acuerdos. Uno de los principales problemas del país es la gran fragmentación que tiene. Necesitamos una dosis de liderazgo político que permita unificar el país. De lo contrario, jamás podremos salir adelante. Si permanentemente estamos buscando posiciones contrapuestas en lugar de ver qué nos une. Yo pienso que a todos nos debe unir el bienestar del país, dejar a nuestras generaciones venideras un país con posibilidades de crecimiento, de desarrollo y alternativas de poder surgir. A mí me preocupa mis hijos, me preocupan los jóvenes, me preocupan todos, me preocupa la situación actual del país. Entonces, yo pienso que en el caso de superar este escollo, se debe tomar decisiones firmes que el país pueda percibir que esta es una oportunidad que no se puede desperdiciar y que tal vez sea la última. Ingeniero, buenos días. Noelia Arroyave le saluda. ¿Qué opina de la muerte cruzada? Usted está, o sea, en el caso de que se llegase a dar ese escenario o que se pudiera dar, ¿está a favor de la muerte cruzada? Es una herramienta que tiene el presidente que puede ejecutarla cuando quiera. De manera particular, como ciudadano, como asambleísta, tengo muchos años de trayectoria política. Y si él toma esa decisión, está bien. Porque es una posibilidad que la Constitución le otorga al señor presidente de la República. Entonces puede hacerlo de manera inmediata. De manera particular, eso no me preocupa. Pero será una alternativa también de solución. Eso volverá al país a una situación de diálogos para poder superar el escollo, porque luego estaremos llamando a elecciones dentro de 6 meses para un gobierno de 1 año o 4 meses. Va a haber el suficiente compromiso ciudadano para participar, para poder establecer un gobierno de transición de 1 año 4 meses y un cuerpo legislativo de 1 año 4 meses, porque no es que, porque la ciudadanía a veces no entiende que llamar a elecciones que se va a llamar a elección para un nuevo periodo presidencial de 4 años, se va a llamar estrictamente para una elección para que termine el periodo. Resulta que viene un nuevo gobernante, hasta que vea por dónde le entra el agua al coco, hasta que vea cuál es la punta del ovillo, se demora medio año más. Entonces, bueno, es la solución. Y pienso que deberíamos debatir también esos temas con mucha objetividad, con mucha responsabilidad. No podemos lanzar simplemente comentarios sin dar toda la dosis de información que se requiere para un elemento de juicio claro. Claro, usted como asambleísta y sobre todo como miembro de la Comisión de Fiscalización, en el caso de que se dé paso al juicio político, sale el presidente Lasso y asume el doctor Borrero como presidente de la República, ¿usted cree que el doctor Borrero va a poder dar ese giro de timón del que usted habla, que es urgente dentro del gobierno? Bueno, nosotros de alguna manera no hemos podido ver la gestión. Todavía no hemos podido verificar si cabe el término de la gestión del señor vicepresidente de la República, pero entiendo yo que es parte de un binomio y debe estar al corriente de lo que sucede a nivel nacional, pero son decisiones luego de que el Parlamento, la Asamblea Nacional, tome la posición referente al juicio político, pues tendríamos que ir viendo cuál es el desenlace. Por lo general, yo soy una persona muy optimista. Yo considero que nuestro país va a salir adelante más allá de los inconvenientes que tiene. Y nuestro país tendrá que unirse para poder superar estos escollos. Ingeniero Troya, ¿qué están haciendo desde la Comisión de Fiscalización para revisar el tema del presupuesto que se asigna a los ministerios y la ejecución presupuestaria? El año pasado vimos que hubo muchos ministerios que no cumplieron con esa ejecución y ahora estamos viendo que en el primer trimestre hay otros que todavía tienen 0% de ejecución presupuestaria. Bueno, quienes tenemos experiencia en el sector público, una cosa es el sector de organismos seccionales, otra cosa es del Ejecutivo Central.
Se sabe que durante el primer trimestre el ejercicio real es de apenas 60 días, es decir, de 2 meses, porque el primer trimestre, recién a partir del 25 adelante, comienzan a liberarse las cuentas. Por lo general, el primer trimestre siempre tiene una baja ejecución presupuestaria. Luego, ya en el segundo semestre, esta ejecución se dispara y por lo general se estabiliza al finalizar. Pero tampoco con números como manifiesta Omar, que sí son preocupantes. O sea, no puede haber un ejercicio presupuestario a la fecha de 0%, 5%. Está bien que esté en un 20% o 30%, pero tampoco en niveles que realmente nos preocupa en áreas neurálgicas y que tienen muchos problemas a nivel nacional. O sea, y sobre todo le pregunto si ha existido fiscalización de la ejecución presupuestaria del año pasado, porque esto de aquí es la punta del iceberg lo que se está viendo este año, pero ya hay un antecedente. Sí, nosotros en la comisión no hemos analizado la baja ejecución presupuestaria. Entiendo yo que en comisiones de desarrollo económico, de régimen económico, se está analizando eso. Nosotros nos hemos dedicado con responsabilidad a otro tipo de cosas. Hemos tenido 15 juicios políticos que atender, otro tipo de denuncias ciudadanas, otro tipo de temas que nos competen como comisión, y hay otras comisiones que en este caso, pues la de régimen económico es la que ha estado analizando a mayor profundidad este tipo de acciones, en este caso omisiones o la falta de gestión de parte de autoridades nacionales, que eso sí es preocupante, porque tener asignado un presupuesto y no haberlo ejecutado, eso habla de una dosis de incapacidad o de alguna forma de una falta de compromiso con el país, porque lo mínimo que puedes hacer es gastar e invertir lo que te asignan anualmente. Gracias, asambleísta Marco Troya, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Buen día, muy amable. De igual manera, saludos, abrazo.